El ocaso del Porfiriato de 1900 a 1911. Buenos días. Hablar de todo el Porfiriato es hablar de más de 30 años de historia. Por eso, para poder explicarlo bien y profundizar, decidimos enfocar esta presentación exclusivamente en su última etapa, la crisis y la caída del régimen entre 1900 y 1911. Nuestro objetivo hoy es demostrar cómo, detrás de todo el brillo de las fiestas del centenario de 1910, el país era en realidad una bomba de tiempo. El espejismo de 1910. Imaginen que estamos en septiembre de 1910. La Ciudad de México está llena de fiesta, llena de luces, palacios de mármol y embajadores extranjeros. El presidente Porfirio Díaz celebra el centenario de la independencia y presume al mundo un México moderno, rico y en paz. Sin embargo, esta fachada tan bonita era un espejismo. Por debajo, el país era una bomba de tiempo. Hoy le queremos explicar cómo esa dictadura que parecía indestructible, tras 30 años en el poder, se derrumbó por completo en menos de un año. Nuestra tesis es simple. El régimen cayó porque se obsesionó con los números de la economía, pero se olvidó de la libertad política y de la gente. Las fiestas del centenario. Díaz invitó a las grandes potencias, Estados Unidos, Francia y Alemania, para inaugurar obras como el Ángel de la Independencia y el Palacio de Bellas Artes, buscando proyectar que bajo su lema Orden y Proceso, México ya era un país del primer mundo. La realidad oculta, toda esa riqueza estaba concentrada en menos del 5% de las familias, las élites y los invasores extranjeros. El 80% de la población era analfabeta y vivía en la pobreza. La famosa paz porfiriana no era armonía, sino un resultado de un estricto control militar, persecuciones a opositores y censura total a la prensa. Las grietas sociales, el costo del progreso. El primer gran problema fue el costo social de ese progreso. Sí, había ferrocarriles y fábricas, pero se construyeron quitándole las tierras a los campesinos para dárselas a unos cuantos ricos. La mayoría de los mexicanos trabajaban como peones endeudados de por vida en las tiendas de raya. En las ciudades los obreros vivían una realidad parecida, turnos de 14 horas y sueldos de miseria. Estas tensiones estalló en dos momentos claves: la huelga de Cananea en 1906 y la de Río Blanco en 1907. En ambos casos, los trabajadores pidieron salarios justos. ¿Cuál fue la respuesta de Porfirio Díaz? Mandar al ejército y masacrar a los huelguistas para proteger el dinero de los empresarios extranjeros. Esto le demostró al pueblo que el gobierno no los iba a defender. El abuso agrario y los latifundios. Las leyes del porfiriato beneficiaban a las compañías deslindadoras que despojaron a los indígenas y comunidades rurales de sus tierras. Los campesinos se convirtieron en peones acasillados de las grandes haciendas, obligados a comprar comida en las tiendas de rayas del patrón con vales, acumulando deudas que se heredaban de padres a hijos. La huelga sangrienta en la mina de cobre de Cananea en 1906, los obreros protestaron porque los trabajadores estadounidenses ganaban el doble por hacer lo mismo. Díaz permitió que guardias armados de Estados Unidos entraran a Sonora a reprimir. En la fábrica textil de Río Blanco en 1907, la protesta laboral fue sofocada a balazos por el ejército federal. Estos eventos destruyeron la autoridad moral del presidente. La crisis política, un gobierno de ancianos y la entrevista de Clermont. Por el lado político, el sistema se congeló. Porfirio Díaz gobernó con los mismos amigos de siempre. Para 1900, su gabinete parecía un asilo de ancianos. Las clases medias, jóvenes, profesionales, abogados, maestros, querían participar en la política, pero todas las puertas estaban cerradas. Entonces, en 1908, Díaz cometió el peor error de su carrera.
una entrevista con el periodista estadounidense James Clermont, declaró que México ya estaba listo para la democracia y que él ya no se iba a reelegir en 1910. Díaz lo dijo para quedar bien en el extranjero, pero los mexicanos se lo tomaron en serio. Fue ahí donde apareció Francisco Madero, exigiendo elecciones reales bajo el lema sufragio efectivo, no reelección. Al ver que Madero se volvió peligrosamente popular, Díaz se asustó, rompió su promesa y lo metió a la cárcel para volver a ganar mediante un fraude. La gerontocracia y los científicos. A los asesores y ministros de Díaz se les llamaba los científicos porque aplicaban el positivismo, la ciencia y la administración por encima de la política. El problema es que este grupo envejeció en el poder por medio de 70 años, bloqueando el paso a nuevas generaciones de la clase media educada que querían libertades civiles. El detonante de 1908, la entrevista con Clermont, se publicó en la revista norteamericana Pearson Magazine. Al traducirse al español en México, causó un terremoto político. Madero, un hacendado culto del norte, publicó el libro La sucesión presidencial en 1910, que se convirtió en el manual de oposición. Díaz, preso del pánico ante el éxito de Madero, lo encarceló en San Luis Potosí antes de las votaciones. El estallido, el plan de San Luis y la caída militar. Madero logró escapar de prisión y entendió que por las buenas no se iba a poder. Redactó el plan de San Luis y convocó al país a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910, prometiendo además regresar las tierras a los campesinos. La respuesta fue masiva e inmediata. El ejército de Díaz no pudo controlar tanto fuego a la vez. En el norte, líderes populares como Pancho Villa organizaron guerrillas rápidas. En el sur, Emiliano Zapata levantó a los campesinos de Morelos. Para mayo de 1911, los revolucionarios tomaron Ciudad Juárez, acorralado militar y políticamente. Porfirio Díaz no tuvo más opción que renunciar o huir al exilio de Francia. La doble promesa de Madero. El plan de San Luis funcionó porque unió a dos grupos muy distintos, a clases medias que querían democracia y a los campesinos indígenas de campo, gracias al artículo número 3 que prometía revisar los despojos de tierras. El colapso del ejército federal. El ejército de Díaz estaba mal alimentado, dependían de leva, reclutamiento forzado, y sus generales eran ancianos. En cambio, en el norte, Pancho Villa y Pascual Orozco usaron los trenes para mover tropas rápidamente y cortar los suministros del gobierno. En el sur, Emiliano Zapata comenzó la guerra de guerrillas agraria, la toma de la aduana fronteriza de Ciudad Juárez en mayo de 1911 dejó al régimen aislado y sin recursos, forzando la firma de los tratados de Ciudad Juárez. Conclusión. El fin de una era y la lección histórica. El 25 de mayo de 1911, acorralado por las armas y sin apoyo político, Porfirio Díaz renunció a la presidencia y se fue al exilio en Francia. Su salida terminó con una época de 3 décadas y abrió un paso a la Revolución Mexicana. Para cerrar, la caída de Porfirio Díaz nos deja una lección muy clara para la historia. La estabilidad de un país no se mide solo por sus grandes obras de infraestructura o su crecimiento macroeconómico. Al cerrar todas las válvulas de escape, prohibiendo las huelgas y bloqueando la democracia, Porfirio Díaz convirtió su propio progreso en la causa de su destrucción. El viaje en el Yapiranga. Tras su renuncia, Díaz bajó escoltado al puerto de Veracruz y se embarcó en el buque alemán Yapiranga rumbo a Europa. Moriría en París en 1915 sin volver a México. La moraleja del régimen. El porfiriato es el ejemplo histórico de que un sistema rígido e inflexible que no permite la justicia laboral ni la alternativa pacífica de poder termina rompiéndose por la vía violenta. La falta de instituciones democráticas fue la verdadera debilidad de esta dictadura. Gracias.